Estamos realmente muy cómodos. Cuando la palabra nos habla de las naciones, es una palabra griega que se identifica como etnias. Por eso cuando las escrituras nos dicen naciones, no está pensando en México, en Guatemala, en Belice, en Brasil, no. Está hablando de etnias que están conformadas por el mismo tipo de cultura o lenguaje. Por ejemplo, todos los que hablemos español y nos entendemos, somos parte de una misma etnia, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay ciertas regiones y lugares, hay ciertos, digamos que, movimientos o culturas indígenas, incluso en nuestro país, que nunca han escuchado el Evangelio. ¿Y de quién es la responsabilidad? De la iglesia del Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que cumplir con esa gran comisión. Bueno, entremos a la lectura del día de hoy. Vamos a ir viendo poco a poco a esto. Solamente quería darles la introducción, ya que creo que es importante recordar que, mis amados hermanos, el caminar con Cristo no solamente nos identifica en la salvación, sino también las obras que vienen como fruto de ella. Tú y yo somos llamados a caminar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, como lo enseña Efesios 2:10. La salvación es por gracia, pero una vez que somos salvos, entendemos y reconocemos que hemos sido comprados con gran precio en la sangre de Cristo, y que ahora Él nos ha llamado de todo pueblo, lengua y nación con el propósito de ir y ser sus testigos para cumplir así con su voluntad. Dice así en Mateo 28, que pasando el día de reposo, que para nosotros viene siendo el día sábado, es importante recordar para aquellos que no lo sepan, los días de la semana no se llamaban en aquellos días como los conocemos hoy. Los días que conocemos hoy como lunes, martes, miércoles, etcétera, son fruto de la invasión del Imperio Romano y del calendario gregoriano que Gregorio instituyó y estableció para nosotros. El calendario judío es un calendario lunar de 360 días, el nuestro es de 365. Los días bíblicos son diferentes a los nuestros. Y cuando tú encuentras la palabra en el Antiguo Testamento, Shabbat, que es el día de reposo, ese Shabbat, aunque se escribe así, no significa sábado, como la doctrina adventista enseña, sino que Shabbat significa reposo. Y el día que se estableció para el reposo es el sexto día de la semana. Es el último día, el séptimo, perdón, el día que el Señor reposó. Cristo resucita el primer día de la semana. ¿Por qué resucita el primer día de la semana nuestro Señor Jesucristo? Porque Cristo en todo tiene la primicia. Cristo es el primogénito de entre los hermanos, que somos nosotros, y Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Es por lo cual es importante entender que Cristo está dando por sentado que el antiguo pacto, donde se reposaba el día sábado, había quedado atrás. Como dice el autor a los Hebreos, he aquí quita esto último y establece, he aquí quita lo anterior y establece esto último, para que ahora nosotros vivamos bajo el nuevo pacto, donde el día del Señor ya no es el sábado, sino el primer día de la semana, el domingo. Pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, nos damos cuenta que María y María Magdalena vienen a visitar la tumba de Jesús. En otro de los evangelios nos dice que traían ciertas hierbas aromáticas para ungir todavía más el cuerpo. Sin embargo, se encuentran con que un gran terremoto sacude el sepulcro. Y entonces un ángel del Señor se aparece y les dice: ¿a quién buscan? Recuerden que Jesús, como Él dijo, resucitó. Y me llama la atención que el ángel mismo les dice en el versículo 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Yo creo que cualquiera que llegue a un sepulcro y viene un terremoto se espanta. Pero lo que le está diciendo el ángel es: ustedes no teman, porque sé que vienen a buscar a Jesús. Pero a quien ustedes vienen a buscar, Él resucitó. Les dice: no está aquí, porque Él ha resucitado. Hermano, yo solamente quiero que imaginen por un momento
las emociones que embargaban a María y a María Magdalena en este momento. Acababan de ver 3 días antes que Jesucristo había sido crucificado. Y 3 días antes no es de viernes a domingo, ¿ok? Cristo fue crucificado un miércoles. Así como la señala el profeta Jonás que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. De igual forma, el Hijo del Hombre estaría en el centro de la tierra. Cristo fue ofrecido en esa Pascua un miércoles por la tarde y resucitando un domingo en la madrugada. ¿Dónde están las 72 horas? Miércoles para jueves, jueves para viernes, viernes para sábado. Muy temprano en la mañana del primer día de la semana resucitó. ¿Lo habían visto así alguna vez? Yo sé que algunos sí, algunos quizá no. Traemos la tradición católica, ¿verdad? No, ¿qué no es el viernes? ¿Qué no es el viernes cuando a las 3 de la tarde se nubla el cielo y llueve? No, no es a esa hora, no es ese día. Las Escrituras nos dan claramente el parámetro y sobre todo la festividad de la Pascua que se tuvo en aquel año agregaba un día más a la celebración. Estos son registros históricos, hermanos, no es inventado, no es sacado de la manga, sino que son registros históricos. ¿Y por qué es importante saber eso? Bueno, pues porque la Biblia lo enseña y porque es la verdad. Así que, cuando este ángel aparece, les dice, no está aquí, él ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Les invita a que ellas vean con sus propios ojos que Él no se encuentra en este lugar. Ellas estaban sufriendo, estaban con un triste dolor en su corazón a causa de la pérdida que habían tenido por el Señor Jesucristo. Pero Él resucitó. Y el ángel les dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Se imaginan? Que ellas iban a ungir su cadáver y de pronto ahora tiene que ir a dar la noticia de que Él vive. Hermanos, vean lo que sucede. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron como, hermanos, corriendo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id. Nuevamente lo mismo que el ángel les dijo, vayan. Dice, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, lo que me llama mucho la atención, hermanos, es la respuesta que estas mujeres tuvieron a la comisión que les fue dada. En ese instante ellas estaban perturbadas, tenían seguramente choque de emociones porque nos dice que corrieron, pero aún con temor en su corazón, porque no sabían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, por fe creyeron en el acontecimiento de la resurrección. Ahora mi pregunta es, ¿qué no aquel que es cristiano, que ha nacido de nuevo, que ha sido confrontado por el Evangelio de Cristo y que sobre todo se sabe perdonado de todos sus pecados porque Cristo murió en la cruz, no debería responder de la misma forma? ¿No debería acaso tener en su corazón ese gozo y ese deseo de que otros escuchen que el Señor ha resucitado? Porque ¿saben lo que implica la resurrección de Cristo? Implica que el sacrificio que fue ofrecido en la cruz, el Padre lo aceptó. Eso por lo tanto significa que lo que Él dijo era cierto, que Él llevaría nuestros pecados, llevaría nuestras cargas, llevaría nuestra iniquidad. Y por lo cual, amados hermanos, la resurrección de entre los muertos confirma que Jesucristo es vencedor. Confirma a su pueblo, a su iglesia, de que Él ha vencido a la muerte, de que el poder del pecado ya no tiene autoridad y no se puede enseñorear de ellos. Por eso había gozo, no solamente la resurrección, sino lo que esto implica, iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no corremos de la misma manera a hablarle a la gente que el Señor resucitó con todo lo que esto implica?
Ellos lo creían. Y de pronto el Señor les aparece en el camino. ¿Por qué se apareció el Señor en el camino? Porque ellas aún no habían aclarado sus ideas, sus pensamientos. De alguna manera el Señor en su misericordia les trajo una confirmación. Pero ahora tú y yo no vivimos por vista, sino por fe. Nosotros creemos en lo que estas personas vieron. Nosotros creemos en lo que más de 100 personas vieron y estuvieron dispuestas a morir por ellos. Si una sola persona viene y me dice, oye, fíjate que pasó esto, pero si nos morimos nos va a ir bien, como que lo pondría en duda. Pero si tenemos toda esta nube de testigos, si tenemos el poder de Dios conservando su palabra, porque en la Biblia sí, ciertamente se dice, es el libro más vendido, es el primer libro impreso en Gutenberg, y también por el otro lado quiero decirles que es el libro más perseguido y que se ha intentado destruir. Sin embargo, Dios lo ha preservado hasta hoy. Si no es el poder divino detrás de esto, ¿qué más puede ser? Porque no ha habido poder humano que pueda contra Dios. Y entonces, amados hermanos, las palabras que María y María Magdalena, cuando dice la otra María, está hablando de María, la madre de Jesús. Son las dos Marías que estaban ahí. Aparte de María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios, y que por favor no crean lo que enseñan en el Código Da Vinci, ¿verdad? Que Jesús y ella tuvieron algo que ver. Y digo, no les digo por favor no lo crean, sino porque es imposible que eso hubiese sucedido. Pero finalmente, yo les animo a que pensemos, ¿quién es la otra María? ¿Qué otra María hubiera ido a ver a su hijo a la tumba? Ya con la palabra que dije, lo dije. Su madre. Se prepararon, se dispusieron, fueron. Y de pronto aparece Jesús. La reacción fue postrarse a sus pies. Es hermoso esto porque no cayeron hacia atrás con ataques epilépticos, sino que caen hacia el frente en una señal de adoración, de rendición. Porque es la única manera en la que podemos caer ante Dios, humillados y diciendo, Señor, tú eres Dios. Así cayeron, postradas, besaron sus pies. Y yo creo que pudieron ver algo cuando besaron sus pies, sus heridas. Recuerdan que Tomás, para que creyera, el Señor le dijo, mete tu dedo aquí y mete tu dedo en mi costado. Eso nos recuerda que Jesús mantuvo y mantiene las heridas de la cruz para recordarnos su gran amor y lo que hizo por nosotros. Él tiene el poder, por supuesto, para que su cuerpo fuese totalmente restaurado. Y voy a aprovechar esto, amados hermanos, para comentarles algo que probablemente a la luz superficial de las Escrituras no hemos razonado. Pero la Trinidad, que está conformada por un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas, el Hijo, Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2 que Él dejó su trono, dejó su gloria y se humilló haciéndose hombre para venir y rescatarnos. Pero cuando Él resucita, amados hermanos, Él no regresa a su forma de Dios. Sí regresa a su trono, por supuesto, porque Él es Dios, pero no regresó en forma de Dios, es decir, en espíritu, sino que Él de su voluntad, por amor y su infinita gracia, mantendrá por la eternidad un cuerpo glorificado como el que vamos a tener. ¿Saben por qué? Por amor a nosotros. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, enseña Filipenses 2. La encarnación de Cristo simbolizaba y representaba su identidad con nosotros, pero a su vez que permanecería para siempre en esa condición. Quizá no lo podemos comprender, pero las Escrituras lo revelan así. Para nuestra mente quizá digamos, pero ¿cómo eso es posible? Si Él es Dios, ¿puede volver? Sí, Él puede, pero Él decidió, como dijo Él, nadie quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él decidió, por placer a sí mismo, por placer al Padre, hacerlo así. Hermanos, eso es amor.
Eso es misericordia. Entonces Jesús les dijo: no teman, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Les está dando una instrucción precisa, la cual por supuesto ellas cumplieron. Muchos alegan, muchos dicen que Jesús les dijo primero y se reveló primero a las mujeres porque iban a comunicar rápido la resurrección. Muchos dicen eso, no lo sé, pero funcionó. Pero yo creo más bien, amados hermanos, que esto nos muestra que en ocasiones la mujer es más dispuesta, más sensible a lo espiritual. Porque mientras ellas estaban haciendo esto, Pedro y los apóstoles andaban pescando otra vez. Imagínense, ya se les había olvidado que su Señor había sido crucificado. Pero bueno, es interesante. Ahora bien, después de este suceso, los guardias romanos, por cierto, son asediados por los sumos sacerdotes. Y ellos les dicen: es que vimos este resplandor, vimos que alguien movió esa roca, esa gran piedra. Además, saben que era imposible que una persona, o dos, o tres, moviera esa piedra con la que cubrían el sepulcro. Era imposible, y mucho menos poder lidiar con la guardia que se encontraba ahí. Es importante señalar que era una guardia. Está hablando por lo menos de 30 guardias. No está hablando de un guardia ahí. ¿Por qué? Porque querían asegurarse precisamente de que los discípulos por la noche no fueran por Jesús y dijeran: ah, resucitó como Él lo dijo, y todos creyeran y hubiese una gran revuelta en Jerusalén. No, ellos lo querían evitar. Pusieron una guardia en ese lugar. Pero todos fueron impactados cuando el ángel llega ahí. Y lo que me llama mucho la atención, y como un pastor menciona, dice: Dios removió la roca no para que Cristo saliera, sino para que el mundo pudiera entrar y constatar que nuestro Redentor vive. Jesucristo resucitó. Él, por supuesto, ni siquiera tenía que tocar la roca. Él daba una orden y la roca se movía. Pero así fue. Dios envió un ángel y movió. Un solo ángel puso a temblar a la guardia. ¿Se imaginan? Pero ellos dijeron a los sacerdotes: es que realmente pasó así. Pero los sacerdotes, incrédulos, necios de corazón, les ofrecen dinero. Tengan este dinero. Ustedes digan que cuando ustedes estaban dormidos llegaron los discípulos y se lo llevaron. Y si al gobernador si llega a los oídos del gobernador que sucedió esto, no se preocupe, nosotros los vamos a cubrir. Ay, miren qué buenos son, ¿verdad? Y ellos tomaron el dinero y se fueron. Y dice la escritura aquí en el versículo 15: y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Pero vean lo que dice ahora: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué dicho? Que los discípulos fueron de noche y sacaron el cuerpo del Señor. ¡Qué triste! Todo por amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y está sucediendo aquí. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó. Rápido corrió también. Entonces, los discípulos ya no se encontraban en Jerusalén. ¿A dónde debían ir? A Galilea. Bien. Y Jesús les da lo que tú y yo conocemos como la Gran Comisión. Y es a donde quería yo llegar el día de hoy con esta enseñanza, hermanos, ya que es importante reconocer la Gran Comisión que se nos ha dado. El Evangelio se resume así: tú y yo somos pecadores. Tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Por naturaleza hacemos el mal. Pero que eso es evidente. Eso nos separa de Dios, porque Dios es santo y nosotros no. Él es justo, nosotros no. Él es puro y nosotros no. Por lo cual Dios en su misericordia proveyó un medio de rescate, de redención.
Y como ningún ser humano lo podía hacer, envió a su Hijo, quien se tuvo que hacer hombre, no solamente por elección, sino porque era necesario, porque la ley de Moisés condenaba con muerte a todo aquel que transgredía la ley. Todos nosotros estamos confinados bajo la ley y todos nosotros merecemos la muerte, todos aquí. No la muerte física solamente, porque eso es fruto de la desobediencia de Adán, sino también la muerte espiritual, eterna. Todos la merecemos. Pero entonces Dios en su misericordia envió a Jesucristo, a su Hijo, a nuestro Cristo, para entregar su vida en la cruz, cargando Él sobre sí mismo nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, todas nuestras culpas, siendo Él totalmente inocente. Y el Padre derrama su ira sobre Él, castigó a su Hijo en lugar de a nosotros en la cruz, para que nosotros ahora, por causa de Él, podamos ser justificados, perdonados y santificados. Pero en ocasiones nosotros no estamos dispuestos a ver más allá de lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio es eso, se resume en la muerte sustituta de Cristo en nuestro lugar. Pero nos limitamos solamente a una comprensión del Evangelio y no a vivir por el Evangelio y para el Evangelio. Pablo siempre dijo: yo debo hacerme copartícipe del Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que recordar a lo que fuimos llamados. La semana pasada yo les hablaba, amados hermanos, de que estamos nosotros en una preparación, de que nosotros venimos aquí a prepararnos y a instruirnos para la eternidad. No venimos aquí a satisfacer necesidades temporales. ¿Cristo las suple? Sí, amén, por su gracia. Pero no venimos a eso solamente. Nosotros venimos a prepararnos para que la mente y el carácter de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Para que cada día nosotros seamos perfeccionados, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que nosotros podamos serle agradables en toda nuestra manera de vivir, para que nosotros podamos vivir bajo su voluntad, bajo la voluntad del Todopoderoso, del soberano Dios. No parándonos aquí delante, decretando cosas cuando estamos subordinando a Dios a nuestra voluntad. Claro que no. Estamos aquí para obedecer, para someternos a Él. A Él, hermanos. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Y en la semana meditando en eso, nuestro contentamiento a veces no halla plenamente su gozo, porque estamos solamente esperando a que Dios conceda nuestras oraciones, cuando nuestro gozo y plenitud de alegría deben descansar en lo que ya dio en la cruz. Si el Señor me da esto, si el Señor me suple, si el Señor aquello, si el Señor el otro, pide y pide y pide. Y sí, yo sé que vas a decir, que la Biblia dice pide y al que pide se le dará. Sí, pero la Biblia dice que al que pide conforme a su voluntad. Y para pedir conforme a su voluntad hay que conocer las Escrituras y tener comunión e intimidad con Dios para saber lo que Él va a conceder y lo que no. Porque Dios no concede caprichos. Dios hace su voluntad y su voluntad es que Él sea glorificado en cada uno de nosotros. Ese es el Dios de la Biblia, amados hermanos. Es el Dios soberano. No es Dios el siervo de los hombres. No es Dios cumpliendo nuestros caprichos. No es Dios subordinado a nuestra voluntad, como ciertos artistas y movimientos que existen, orando, decretando, estableciendo, arrebatándole. Dice: arrebátale al diablo. ¿Arrebatarle qué? En primer lugar, el diablo no es dueño de nada. Dios es dueño de todo. ¿Qué tengo que arrebatarle al diablo? Todo lo que te quitó durante el... ¿Qué me quitó? Es mi pecado. Son mis malas decisiones, es mi concupiscencia la que me lleva a vivir estas consecuencias. ¿El diablo qué? Preocúpate por ti, por tu salvación.
por agradar a Dios y deja de culpar a otros. Sométete a Cristo y entonces verás su gloria. El diablo no tiene por qué importarnos. ¿En qué aspecto? Él es vencido. Nosotros estamos con el vencedor. No nos debe dar temor el que está vencido. Él viene con sus dardos de fuego, con engaño en los pensamientos, con situaciones que incluso Dios puede permitir por nuestra desobediencia o para probar nuestro corazón. Sí, porque yo quiero que sepas, aún el diablo es siervo de Dios. Está sujeto a Él para su voluntad. Entonces, amados hermanos, la iglesia está llamada a no preocuparse por ese tipo de cosas, porque estamos más preocupados por eso que por cumplir la gran comisión que se nos ha dado. Estamos más preocupados por las cosas materiales. ¿A dónde va a ser mi siguiente viaje? ¿Qué carro me voy a comprar ahora? ¿De qué ropa me voy a hacer? Pero no me preocupo por discipularme, prepararme, leer las escrituras, instruirme para lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la gran comisión que tenemos, iglesia. Hermanos, es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores quien nos ha dado esta comisión. Es Cristo mismo el que le ha dado a la iglesia la comisión. Y antes de entrar al resto de los versículos de Mateo 28, yo quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. Hechos 1:8. Desde el verso 6 voy a leer. Dice: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Qué interesante. 3 años y medio con Cristo y no entendieron que Él no venía a quitar al César. Él venía a quitar la autoridad que Satanás tenía por la muerte sobre el hombre, conquistando la muerte con su muerte en la cruz. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión. Si se dan cuenta, no le está diciendo Cristo a sus discípulos: miren, vayan, lleven el Evangelio a las esferas más altas de poder, conquisten, arrebaten, dominen, sean presidentes, sean los reyes, para entonces cristianizar al mundo. No, Él lo está haciendo al revés. Él nos manda con aquellos que el mundo rechaza. Él nos manda con aquellos que no se consideran a sí mismos sabios, porque Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Él nos manda a hablar a todo aquel que ha sido quebrantado. ¿Eso significa que el Evangelio es solamente para los pobres? No. Pero el Evangelio que hoy se profesa no es el Evangelio bíblico. Paz, prosperidad, sanidad y bendición. ¿Ok? Ve y siéntate a la mesa con Bill Gates y con Carlos Slim y diles: el Evangelio que tengo para ti es el siguiente: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él te quiere prosperar, te quiere bendecir. Va a decir: amén. Y que siga con este plan. El problema es que ese Evangelio no salva, porque no es el Evangelio bíblico.
El problema es que tenemos 150 años con un evangelio diluido, desde la introducción de movimientos carismáticos pentecostales, se ha manipulado el evangelio. Y como el mensaje de la cruz, el arrepentimiento, el infierno, el juicio, es demasiado duro y no es tolerable, porque la gente quiere escuchar lo que Dios tiene para ellos. Dios te ama, Dios tiene todo esto para ti. Bueno, yo recuerdo que el diablo le dijo lo mismo a nuestro Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, hermanos, el evangelio de Cristo es el mensaje que debe volver a la boca de la iglesia, pero no solamente a nuestra boca, sino a nuestro corazón. Tenemos que entender que el evangelio de Cristo no se basa en bienes materiales, sino en una transformación del corazón. Y la única manera en la que tú y yo podemos ser transformados por el evangelio de Cristo es reconociendo nuestro pecado delante de Él. ¿Cómo invitamos hoy a la gente a la iglesia? Es que tengo problemas en el matrimonio. Ven a la iglesia, Jesús te puede ayudar. Oye, es que tengo problemas financieros. Mira, fíjate, Dios te puede suplir. Ve, acompáñame a la iglesia. Y entonces estamos trayendo a la iglesia con promesas de milagros, de provisiones, y nunca, por la promesa de la vida eterna, pero con la condición del arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque es un mensaje que ya no es agradable. La gente solamente quiere oír los beneficios de la cruz, pero ya no quiere escuchar el que tomes tu cruz cada día, te niegues a ti mismo y sigas a Cristo. Sin embargo, Dios nos ha mandado a ser fieles a su mensaje. Tú y yo, amados hermanos, tenemos que ser fieles al evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es como aquel arca del pacto, que tenía que cargarse con tal cuidado, con tal pureza y santidad, que no podemos intervenir con nuestras propias manos, porque si no caeríamos muertos. El evangelio de Cristo es tan puro, es tan santo y tan limpio, que no debe de ser manipulado por los hombres. Amados hermanos, yo les pido que con toda sensatez analicemos el evangelio que predicamos y que creemos. Porque la gran comisión nos ha sido dada. Pablo nos dice: ay de mí si no predicar el evangelio, porque imposición me ha sido dada. Y entonces los 11 se fueron a Galilea. Judas Iscariote pues ya no llegó. Y fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ya sabemos en otros evangelios quién es: Tomás. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: esto es lo importante, hermanos, de la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora me pregunto, ¿quién es el único de merecer y tener toda potestad en toda la creación? Dios. Jesús es Dios. Y Él lo que le está diciendo a su iglesia, a sus discípulos en ese momento, y en extensión a nosotros, es: yo tengo absoluta autoridad. No hay fuera de mí Dios, fuera de mí no hay quien salve, y fuera de mi mensaje no hay oportunidad de redención. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, con esa potestad que me ha sido dada, vayan y prediquen el evangelio. Pero ahora pone unas cláusulas aquí. Dice: ir y hacer discípulos en todas las naciones, en todas las etnias. Y ya lo expliqué en un principio. Y dice ahora: bautizándolos. Bautismos, del griego sumergir. El bautizo bíblico no es aspersión, no es que te echen tantita agua en la cabeza y ya la libraste. El bautismo o la redención por bautismo, salvación por bautismo del movimiento de la Iglesia Católica Romana no es ni siquiera el bautismo bíblico. Además que ellos enseñan que el bebé que nace y lo bautizan es regenerado, es decir, se les quita el pecado original. Y por si acaso, viene la confirmación, ¿no? Por si acaso. Pero no, hermanos, el bautismo no salva.
El bautismo es una evidencia de que has sido salvado. Es una evidencia de que dices, yo creo en Cristo, Él me ha salvado y ahora yo me sumerjo en las aguas para identificarme con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y deseo vivir para su gloria el resto de mi vida. Eso es el bautismo en agua. Y Él está diciendo, hagan discípulos a todas las naciones. O sea, lo primero que debe de entender el creyente es que cuando yo le predico el evangelio a una persona, no basta solo con predicarle. Esa es parte de la gran comisión. Hay que discipular a esas personas, tomar el tiempo con ellos. Recordarán a aquel Apolos no hablo del Apolos 11 ni nada de la luna. Apolos, uno de los creyentes que se convirtieron en el libro de los Hechos. Él dice que había escuchado acerca del bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, del que predicaba y profesaba Juan el Bautista. Pero cuando Priscila y Aquila, este matrimonio, se lo encuentra y escucha hablar del bautismo en agua, pero del de Cristo, ellos lo toman aparte y le enseñan más perfectamente el camino de Dios. ¿Qué significa eso? Que tomaron un tiempo para discipular a Apolos. Ese Apolos que después aparece en la iglesia de Corinto como uno de los servidores con Pablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la gran comisión no solamente implica el que vayamos y le prediquemos a alguien. La gran comisión no es mandarle un versículo por WhatsApp a otra persona. Por favor, no pienses, con eso cumplo la voluntad de Dios. No, la palabra en sí misma es capaz de transformar, yo lo sé, pero eso no es cumplir con la gran comisión. Mejor cita a esa persona en tu casa y predícale el evangelio. Y si abre su corazón, discipúlalo. Eso es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios por las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, la tecnología tan avanzada. Y mira que sí es avanzada. ¿Cómo es posible que viaje información así sin que la veamos, verdad? Es algo que hace años hubiese sido imposible. Hoy los niños nacen y bueno, ya traen la tablet en la mano. Pero antes era imposible creer en este tipo de tecnología. Pero podemos dar gracias a Dios, hermanos, porque nos permite tener estas herramientas. Pero no hay nada como el estar frente a una persona y predicar el evangelio y tomar un tiempo para que Cristo sea formado en sus corazones. Tenemos que discipular personas. Tómate el tiempo, agárrate a una familia, visítala semanalmente, comienza a hablar con ellos el evangelio. Ora por ellos, Señor, pon tú en sus corazones, que reciban tu palabra, que puedan conocer a Cristo. Llévame a mí, lleva a mi familia para que les podamos compartir. Ese es verdaderamente estar orando conforme a la voluntad de Dios. Y probablemente Dios está poniendo los medios para que tengas que ir a predicar lejos de este lugar. Y en lugar de estar pidiendo por coches y camionetas, estás pidiendo porque Dios te use. ¿Y qué crees? Dios puede añadir el coche o la camioneta. Porque Dios ve esa necesidad para que su voluntad se cumpla. Pero el problema es, no, Señor, yo necesito la camioneta para entonces ir. Ahí es donde está el problema, que no sabemos pedir. Por eso dice el Señor, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque pedimos mal, dice Santiago, para gastar en nuestros propios deleites. Pero si por el otro lado pedimos conforme a su voluntad, Señor, tú sabes que queremos ir y juntar despensas y ayudar a los necesitados y esto y el otro, yo quiero decirte algo, la bendición de Dios va a ser una fuente inagotable en tu vida. Porque Dios tiene esos propósitos. Cuando tú estás en su iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo, eso significa que vas a estar acorde con lo que la cabeza dice. Y la cabeza de la iglesia no es un papa, no es un pastor o un pseudoapóstol que se levanta el día de hoy, porque apóstoles en la Biblia hay 12. Y por último, como abortivo, Pablo. Sino que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si la cabeza dice, ve y aviéntate de ese puente, pues no sé por qué, pero lo voy a hacer. Porque ahora Él es el dueño de mi vida. Yo no lo va a hacer, nadie te lo va a pedir. Pero es un ejemplo para citar hasta qué punto debe ser nuestra obediencia a Cristo. Pero es importante, interesante entonces recapitular lo que nosotros debemos tener y comprender como el Evangelio. Porque es probable que tú y yo estemos sentados aquí creyéndonos salvos, creyéndonos nacidos de nuevo, creyéndonos caminando bajo la voluntad de Dios y nunca habíamos escuchado ni siquiera el evangelio bíblico. Es que yo vine a Cristo cuando yo tenía una necesidad y después pues las alabanzas me gustaron y ya ahí me quedé.
Oh, pues qué padre. Oye, ¿y sabes qué es nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo? ¿Qué es eso qué? Ya vamos a responder como Nicodemo, que uno siendo viejo puede volver a entrar al vientre de su madre. Porque quizá a veces no somos expuestos al Evangelio, sino que venimos a un Evangelio diluido, donde ni siquiera se nos da realmente los parámetros, donde ni siquiera se nos expone el Evangelio. ¿Se imaginan, amados hermanos, que hoy diéramos un sermón donde estuviéramos hablando, por ejemplo, de la humildad? Y hablamos de la humildad y todo el tema es la humildad. Y al final, siguiendo el patrón de ciertas denominaciones, caímos en el decisionismo y, bueno, si alguien quiere hacer su decisión por Cristo hoy, pase aquí al frente. ¿En qué momento se le predicó el Evangelio? ¿En qué momento fue expuesto su pecado ante la santa ley de Dios? ¿En qué momento fue confrontado para arrepentimiento? Ninguno. Y el problema es que estamos teniendo falsos convertidos con falsas esperanzas. Porque además, no solamente, que no es una instrucción bíblica hacer eso, pero bueno, Dios en su misericordia ha salvado gente así, pero aún así, no solamente nos atrevemos a decirle, si hiciste con todo tu corazón esta oración ya eres salvo. O sea, no se ha arrepentido, no escuchó el Evangelio, no sabe ni de qué se va a arrepentir, no sabe qué es la justificación, no sabe qué es la redención, no sabe lo que es la glorificación, no sabe de qué debe ser salvo. Ah, pero ya lo declaramos salvo. Y no solo eso, a partir de ahorita tu nombre está escrito en el libro de... Ay, ay, ay. El serio problema de esto es que entonces no se está leyendo la Biblia. Nos dice a nosotros Apocalipsis 17, dice que lo han oído mucho, el nombre de aquellos que son salvos está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. O sea, que nadie se salva hoy y Dios dice, anota su nombre por favor en el libro. No, amados hermanos. Y si de por ahí piensas que Dios va a borrar el nombre de alguien que desobedece y piensas que la salvación se pierde, entonces también quiero decirte que estás en un error bíblico. ¿Por qué? Al que vencieren, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Pero ¿quién vence? ¿Quiénes son los más que vencedores? Los creyentes, la iglesia. Entonces, si tú decides ver eso como una amenaza, bueno, allá tú, pero es más bien una promesa a la iglesia. Que el que vence, su nombre no será borrado. Depende de cómo lo quieras ver. Pero entonces viene la otra pregunta. Entonces si mi nombre no se puede borrar y entonces la salvación no se puede perder, pues bebamos, comamos y vivamos porque mañana moriremos, como dijo Pablo, ¿eh? Pues no, porque si alguien persiste en su pecado y su vida impía, entonces esa persona no ha nacido de nuevo y no puede perder algo que nunca ha tenido, la salvación. Eso creo que nos debe quedar muy claro. Porque alguien que ha sido salvado por Cristo persevera en la santidad, persevera en la obediencia y persevera en el Señor. Así que la gran comisión nos dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, no dice, y una vez que hayas hecho de él un discípulo, entonces que tome su licenciatura en teología, que tenga por lo menos 18 años, que ya haya participado de algunas aflicciones en el cuerpo de Cristo, entonces ya lo bautizas. Porque es interesante que se le tiene que preguntar a la persona que dice ser salva, que ora, que le gusta leer la Biblia, oye, ¿te quieres bautizar? Es como incongruente, ¿no lo creen? Usemos el sentido común. Si una persona como Felipe se encuentra al etíope en camino, en la carreta que va leyendo Isaías,
Y en ese instante que se encuentra Felipe, platican, va hablando de Isaías y le dice, el profeta está hablando de sí mismo o de otro, y ya entonces le dice, no, está hablando de Cristo, y le predica de Cristo, le predica el Evangelio, y en ese instante cree, y ven ahí un río, y dice, he aquí un agua, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe le responde, nada, porque has creído. Ah, no, pero tenemos nosotros que esperar. Y probablemente pensemos en los niños, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando estamos hablando de adultos, que tenemos la capacidad de razonar y de entender las cosas, y que hemos sido expuestos al Evangelio de Cristo, mi pregunta es, ¿qué esperas? Porque entonces viene la respuesta, es que ya siento que al bautizarme, pues ya es un compromiso, y entonces así como, a ver, no entiendo, entonces, ¿eres salvo o no? ¿Dios te ha salvado o no? ¿Sabes que eres salvo o no? No, pues sí, bueno, entonces ¿por qué no te bautizas? ¿Sí me explico? Es importante entender esto, hermanos, porque aunque sea una de las doctrinas más básicas del cristianismo, hablar del bautismo en agua y hablar de la gran comisión, a veces es la gran omisión, porque no se entiende o no se obedece o no se cumple como Dios lo estableció. Y lo primero que Dios nos pide es que en el momento que una persona cree y está siendo discipulada, debe bautizarse. Es por eso que vamos a hacer lo que se está haciendo ahora en este lugar. Se están discipulando y vamos a bautizar con el favor del Señor. Así que, hermanos, Cristo nos dice toda potestad, y con esa potestad Él nos ha enviado a nosotros. Y el versículo 20 con el que vamos a recibir, con el que vamos a terminar, nos dice así, enseñándoles, ¿qué cosa? ¿Que profesen su vida cristiana como ellos quieren? No. ¿Que interpreten la Biblia como su denominación dice? No. Sino que enseñándoles que guarden, que atesoren todas las cosas que os he mandado. Y no solamente dice esto, vayan y enseñen, sino que además les dice, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo en ese proceso. Así que toda obra a la cual Dios nos envía, sea una iglesia local, una pequeña misión que inicie, etcétera, etcétera, Jesús promete estar con nosotros. Así que no tengamos temor de cumplir con la gran comisión, de ir y hablar su evangelio y de discipular a las personas. Hazte ese reto, ponte ese desafío, un matrimonio que conozcas, unos vecinos, algún familiar, no lo sé. Establécete el reto de discipularles. Deja que Dios te use y vas a ver las bendiciones que Dios añade a eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu evangelio, Señor. Y gracias te damos por hacernos partícipes, Señor, en la gran comisión que has dado a tu iglesia. La salvación es del Señor, pero a nosotros nos permite ser partícipes de ello a través de anunciarla. Padre, queremos ser fieles a la comisión que nos has dado. Yo sé que algunos quizá apenas comenzamos nuestro caminar contigo, o probablemente tenemos tiempo y no habemos comprendido ciertos principios, pero algo sí entendemos, Señor. Tu voluntad es mejor que la nuestra y tu voluntad está por encima de la nuestra. Es por eso que rogamos por humildad en nuestro corazón, Señor, para hacer lo que nos corresponde. Ya sea en este momento el ser discipulados y obedecer tu mandamiento del bautizo, o el discipular a otros y encaminarlos a la obediencia a Cristo. Señor, porque aquí en la gran comisión les acababas de decir a tus discípulos que fueran a las naciones y discipularan, e inmediatamente después les dices que se bautizaran en tu nombre, en el de tu Padre y en el Espíritu Santo. Y culmina, Señor, con la instrucción
enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he dicho. Señor, queremos ser fieles a tu voluntad. Perdónanos si no lo hemos hecho, pero ayúdanos, Señor. Nuestro deseo, Padre, no es llenar un lugar, sino cumplir con tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que alrededor del mundo están cumpliendo con tu promesa. Gracias por aquellos que pagan el precio, Señor, de renunciar a ciertas comodidades con tal de llevarlo a lo que era. Gracias por estar con nosotros, Padre. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a disponer todo lo que somos y tenemos para que tu obra comience.